mañana no tenemos clases. Mañana es el Día de la Patria, 9 de julio, así que, bueno, como les puse en el mail anterior, la idea de la clase esta semana es, era ver rotores, o sea, balanceo de rotores. Entonces, tiene una parte teórica que la vamos a encarar hoy, y la parte práctica la vamos a ver la semana que viene, a eso de las 7 de la tarde, entre las 7 y las 8 más o menos, vamos a plantear un par de ejercicios que obviamente no entran en el parcial, pero sí van a entrar en el final. Y después de la explicación de un par de ejercicios, la vamos a dedicar, que vamos a emitir Pedro, y después de la explicación de un par de ejercicios, le vamos a dedicar un espacio del tiempo que haga falta para evacuar dudas, que es justamente la clase previa al parcial. Así que, bueno, vamos a empezar con balanceo de rotores. Nosotros la clase pasada vimos vibraciones. Y una de las cosas que les comentaba era que las vibraciones son un capítulo importante. Bueno, vamos a permitir a Fede. Las vibraciones son un capítulo importante dentro de lo que es, el diseño en ingeniería. Ustedes fíjense que inclusive hasta el diseño de un resorte tiene que ver con el cuidado y con la dedicación que hay que dedicarle al tema. Un tema derivado del tema de vibraciones, justamente, es el tema de balanceo de rotores, o balanceo, como decimos habitualmente. Antes de empezar, no hay específicamente hecho un apunte o un texto de la cátedra sobre balanceo de rotores, pero sí tienen un capítulo, creo que es el capítulo 15, del libro de Shigley y Wicker, que les mandé por mail la primera clase. Que se los compartí por mail la primera clase. Si alguno no lo tiene, no lo encuentra, me lo pide y se lo reenvío. Pero está en el mail de bibliografía que mandé en primer día de clase, que es el libro de Shigley y Wicker, que es bastante más completo de lo que necesitamos el capítulo, pero está la primera parte del capítulo, que es lo que vemos nosotros en la cátedra, está bárbaro. Es un libro que no es un libro nuevo, es un libro que tiene unos cuantos años. De hecho, vivía Shigley todavía cuando se hizo. Es de fines del siglo pasado la edición esta, pero, o sea, de fines de los 90. Pero es un libro excelente, está muy bien tratado el tema, de una forma muy, muy didáctica. Naturalmente vamos a subir esta clase y este PowerPoint también, pero la idea es que la parte de apoyo bibliográfico que lo tienen con el libro de Shigley y Wicker. Vamos a admitir a Lucas. Bueno, vamos a empezar a grabar entonces. Ahí estamos grabando. Entonces, ahora sí, empezamos con balanceo de rotores. Vamos a poner un punterito láser. Está. Bien. ¿Qué son los rotores? Bueno, todo rotor es todo elemento mecánico, ¿sí?, que, como un árbol, por ejemplo, o como un eje, ¿sí?, soporta otros elementos que se destinan para generar o realizar algún tipo de trabajo, ¿sí? Acá tienen varios tipos de rotores que se utilizan en la técnica, y que en todo proceso productivo en el cual ustedes se desempeñen en su vida profesional, van a tener que lidiar o van a tener que necesitar de estos elementos, ¿sí? Los rotores están en absolutamente todos los procesos productivos que ustedes se puedan imaginar.
tenemos desde rotores acá tienen un rotor de un helicóptero, acá tienen rotores de ventiladores de extracción que se utilizan en las fábricas, acá tienen rotores de motores eléctricos y acá tienen un rotor, ¿sí?, de una turbina. ¿Qué tienen una turbina de vapor? ¿Qué tienen en común? ¿Qué tienen en común? Todos estos elementos tienen en común que son elementos que están montados sobre un eje o un árbol, ¿sí?, que giran a una velocidad determinada, ¿sí?, y que están apoyados en determinados vínculos, en determinados apoyos, ¿sí? ¿Y qué es qué significa que un rotor esté balanceado o que esté desbalanceado? Esto lo vamos a ir viendo ahora durante la clase, pero básicamente cuando un rotor de cualquier naturaleza está desbalanceado, cuando un rotor está desbalanceado, produce en sus apoyos, ¿sí?, el primer síntoma de que el rotor está desbalanceado es que, o sea, lo vemos o lo percibimos cuando se generan vibraciones que se detectan a partir de las vibraciones que se generan en los apoyos de los ejes o de los árboles, ¿sí? Entonces, vamos a definir, para empezar, que el balanceo es una técnica, ¿sí? Es una técnica. ¿Qué tipo de técnica? Es una técnica que los ingenieros utilizamos para corregir o eliminar fuerzas o momentos de inercia indeseables. Fuerzas o momentos de inercia indeseables, ¿sí? ¿Y por qué queremos eliminar estas fuerzas o estos momentos de inercia indeseables? Básicamente las fuerzas indeseables. ¿Por qué las queremos eliminar? ¿Por qué no queremos que estén? Y no queremos que estén por la sencilla razón de que estas fuerzas, ¿sí?, nos van a generar vibraciones. Y estas vibraciones, como ya vimos en la clase de vibraciones, ¿sí?, generan deformaciones en los árboles y en los ejes, y esas deformaciones pueden ser mayores o menores en función de que la velocidad de rotación de nuestro árbol o eje, ¿sí?, esté más o menos cercana a la frecuencia natural de oscilación del mecanismo. Entonces, vamos a ver ahora cómo detectamos el desbalanceo y cómo hacemos para corregirlo, ¿sí? Pero básicamente el concepto global de la clase de hoy es esta. Ahora bien, yo estoy viendo todos elementos mecánicos acá, y además estos elementos mecánicos tienen un proceso de fabricación, como todos los elementos mecánicos, y además tienen un proceso de montaje, ¿sí? Es decir, nosotros estos elementos, o sea, este rotor de helicóptero, estos ventiladores de extractores, ¿sí?, esta turbina, o estos rotores de motores eléctricos, ¿sí?, con todos ellos que vamos a buscar, ¿no es cierto?, que tengan, ¿sí?, eh, van a tener que ser fabricados y van a tener que ser montados en las máquinas en las cuales se van a utilizar. Y alguien me podría preguntar, Carlos, o sea, hoy por hoy, yo de alguna forma, puedo generar procesos mecánicos de fabricación, ¿sí?, especialmente con maquinaria de última generación, eh, con, eh, con maquinado computarizado, con montajes muy cuidadosos, ¿sí? Podemos llegar a considerar la fabricación y el montaje de todos estos elementos con tolerancias de fabricación y con precisión de montaje muy elevados. ¿Por qué en lugar de perder tiempo en que algo esté desbalanceado, fabricarlo desbalanceado, por qué no fabricarlo con la precisión necesaria para que no haga falta tener que balancearlo a posteriori? Bien,
Entonces, vamos a ver qué pasa cuando yo fabrico una pieza. Cuando yo fabrico una pieza, y cuando pongo fabricación, vamos a poner fabricación y montaje, ¿no? Entonces, yo me voy a tener que manejar con tolerancias. La tolerancia infinita, es decir, que yo tengo a la perfección, o sea, la pieza completamente perfecta, o sea, todos sabemos que es imposible, ¿no? O sea, físicamente no es posible, ¿sí? Llega un momento en el cual chocamos con barreras a nivel atómico en el cual no podemos avanzar. Y a partir de la cual también tenemos incertidumbres. Entonces, o sea, la tolerancia perfecta no existe, ¿sí? Pero al margen de eso puedo tener tolerancias realmente muy, muy buenas. ¿Cuál es el tema? Que cuanto el grado de tolerancia que yo tengo, ¿sí? El grado de tolerancia que yo tengo, o sea, es mayor, es decir, cuando las tolerancias son más pequeñas, es decir, que yo admito cada vez que de las indicaciones que tengo en el plano, ¿sí? Lo que me puedo desviar es cada vez más pequeño. O sea, una cosa es yo fabrico un árbol de 25 milímetros con una tolerancia de más o menos 1 milímetro, con lo cual va a tener un costo determinado de producción. Si yo ese mismo árbol de 25 milímetros, según la especificación del plano, lo construyo con una tolerancia de más o menos una décima, que es la tolerancia que tengo cuando trabajo con un torno y con tolerancia que mido con un calibre, esa pieza tiene otro costo de fabricación que es mayor. Si yo esa misma pieza la tengo que construir con una centésima de milímetro, con una centésima de milímetro de tolerancia, ya no voy a tener que usar un calibre, voy a tener que usar un micrómetro, voy a tener que utilizar además mecanismos de fabricación más precisos. No voy a poder producir, por ejemplo, producir ese eje en un torno con eje, o sea, con mordazas autocentrantes, sino que voy a tener que generar ese eje con un maquinado en un torno entre puntas, que es algo que vamos a ver. Qué lástima que no tenemos el taller, si no lo llevaba al taller para que lo vean, estas distintas formas de fabricar. Entonces, cuando tengo que fabricar con una milésima de milímetro o con 5 milésimas de milímetro, y el costo es mucho mayor. Y en la medida que voy achicando esa tolerancia, ¿sí? El costo por unidad, como ustedes pueden ver en esta curva, de alguna forma crece. Paradójicamente, las piezas que tienen un nivel de tolerancia muy pequeño, cuando yo deba efectuar alguna corrección de desbalanceo, es decir, cuando yo quiera balancear esa pieza, el costo va a ser muy pequeño si yo tengo tolerancias muy, muy buenas, o sea, tolerancias pequeñas. Pero en la medida que las tolerancias aumentan, ¿sí? El costo del balanceo aumenta. Entonces, estas dos curvas que los ingenieros industriales estamos cansados de ver en un montón de materias de la facultad, que son curvas de optimización de costos, ¿sí? El costo óptimo de fabricación, lo voy a tener cuando la suma de ambos costos, el costo de fabricación y el costo de balanceo, ¿sí? Tengan un mínimo. Con lo cual determinamos, ¿sí? Que tenemos un costo en el cual nos va a convenir siempre fabricar una pieza con una calidad estándar y a partir de esa calidad estándar, ¿sí? Las piezas que lo requieran, generar un mecanismo de balanceo. Cuando hablamos de balanceo, entonces lo primero que tenemos que verificar es que nuestra pieza esté balanceada. Y para determinar si nuestra pieza está balanceada, vamos a discernir entre dos clases de balanceo, de desbalanceo. Vamos a discernir entre un desbalanceo que vamos a llamar estático y un desbalanceo que vamos a llamar
dinámico. El desbalanceo estático, ¿sí? Tiene que ver con piezas cuya distribución de masas, ¿sí? Con piezas cuya distribución de masas están hechas, cuya distribución de masas, en el sentido de que son las masas que a mí me interesan considerar, ¿sí? van a estar distribuidas sobre una superficie plana, van a estar distribuidas en un solo plano. Alguien me puede preguntar, me puede decir, Carlos, sí, pero yo acá estamos hablando, me estás diciendo que la masa de nuestro cuerpo está distribuida en un solo plano, pero yo acá veo que esta pieza, que es este rotor, que está apoyada, que está sobre un eje, ¿sí? Y que en un experimento básico que se hace de desbalanceo estático, se hace de esta forma, yo veo que la pieza tiene un disco fino, ¿sí? Y un eje, está bien. Nosotros vamos a considerar que la masa del eje no es significativa frente a la masa del disco. Y vamos a considerar que el disco es lo suficientemente delgado como para considerar que toda su masa está distribuida en un único plano. Bien, entonces, haciendo estas aclaraciones, vamos a ver. Vamos a hacer un experimento. Vamos a hacer un experimento. El experimento va a ser, yo voy a tomar este disco que está sobre este eje de masa despreciable frente a la masa del disco, ¿sí? Y lo voy a hacer rotar sobre estas dos guías que están acá al costado, ¿sí? Una vez que el disco se detiene, en una parte determinada del disco, siempre en la misma posición, donde está el punto, o sea, donde está el punto rojo en este momento, el punto láser, ¿sí? Ahí genero una marca, una marquita que no modifica la masa del disco, obviamente, ¿no? O sea, una marquita de referencia. Vuelvo a hacer lo mismo. Hago girar el disco sobre las dos guías. Cuando el disco se detiene en la misma posición donde había marcado antes, donde estaba la marca, ¿no? O sea, la marca anterior puede estar en cualquier lado. O sea, pero vuelvo a hacer la marca aquí abajo. Y repito el experimento varias veces. Una vez que yo repetí este experimento varias veces, pueden pasar dos cosas. Puede pasar que las marcas estén todas ubicadas más o menos en el mismo lugar, o que las marcas estén aleatoriamente distribuidas, ¿sí? Alrededor de toda la circunferencia del disco. Puede ser que estén todas juntas en un solo lado, ¿no? O que estén todas distribuidas. Yo les pregunto, si están todas juntas las marcas en un solo lado, ¿qué quiere decir? Y quiere decir que la masa preponderante de este disco, del disco superior que está arriba, de este disco, la masa preponderante va a estar en la parte inferior del disco. Y por eso siempre tiene que estar en la misma posición. O sea, y que este disco está, desde el punto de vista estático, desbalanceado. A su vez, el disco que vemos en la figura inferior, ¿sí? El disco que vemos en la figura inferior, vemos que las marcas que hicimos están distribuidas en forma más o menos aleatoria. Esto quiere decir que este disco, el disco que hice en el segundo experimento, está estáticamente balanceado. Bien, ya tengo una idea del desbalanceo. Y si yo quisiera corregir este desbalanceo que tengo en este disco en la parte superior, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Y hay dos cosas que deberíamos hacer. O una de dos. O le agregamos masa en la parte contraria, a donde está el desbalanceo, ¿sí?
O sea, evidentemente, la fuerza de desbalanceo apunta en la dirección donde están todas las marcas. Entonces, en la parte contraria, vamos a tener que, agregándole masa en esta parte, seguramente voy a poder balancearlo. Es algo similar a lo que pasa cuando balancean la rueda de un automóvil, ya que le ponen un plomito en una de las partes. ¿Sí? Podríamos poner entre comillas, un plomito de este lado, e ir haciendo pruebas hasta que lo logramos balancear. La otra posibilidad es quitar masa del lado donde me sobra la masa, entre comillas. Pero estas son cosas que vamos a ver dentro de un rato. Entonces, ahora bien, yo quiero balancear este disco, pero yo digo, bueno, ¿cuánta masa tengo que poner? O sea, ¿qué fuerzas se generan? ¿Cómo sé cuánta fuerza se genera y cómo se genera? Entonces, el saber cuánta fuerza es para saber, cuando tengo que ponerle el plomito a la rueda del auto, quiero saber si le tengo que poner 25 gramos, si le tengo que poner 25 newtons o si le tengo que poner 2,5 toneladas. No lo sé. Entonces, para saberlo, vamos a ir a ver y vamos a recordar un poco lo que vimos en vibraciones la semana pasada. Cuando tenemos un árbol con una única masa descentrada, que lo representamos como un disco descentrado, ¿sí? Sabíamos o podíamos determinar que la naturaleza de la vibración tenía que ver con el nivel de excentricidad que tenía el disco, es decir, con la distancia que hay entre el centro de rotación y el centro de masas del disco. Entonces, a partir de esa excentricidad, yo voy a tener que la fuerza centrífuga que se genera, ¿sí?, va a ser directamente proporcional a la masa del disco, a la distancia de la excentricidad, RG, y a la velocidad angular, omega. La velocidad angular al cuadrado. ¿Sí? Entonces, en función de esta fuerza que se genera, yo tengo que se van a generar reacciones de vínculo. Reacciones de vínculo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo del balanceo, entonces? Evitar las vibraciones, eliminar las vibraciones. ¿Y cómo eliminan las vibraciones? Las vibraciones las eliminamos, ¿sí?, eliminando las fuerzas sobre los vínculos. ¿Sí? ¿Por qué? Pues estas fuerzas sobre el vínculo no son fuerzas estáticas, son fuerzas dinámicas, son fuerzas que están o sea, que en módulo son constantes, ¿sí?, pero que en dirección y sentido no, están rotando permanentemente, ¿sí? Entonces, esta rotación, ¿sí?, es lo que va generando las vibraciones al margen de las vibraciones que se generan, ¿sí?, las vibraciones que se generan por la fuerza sobre un eje elástico que ya vimos que tenía deformaciones en el tiempo. ¿Sí? Y que esas deformaciones máximas del eje, ¿sí?, tenían que estar alejadas de la frecuencia natural de oscilación Wn, ¿sí?, o omega n. Porque en caso de que lleguen a esa frecuencia natural de vibración, tenemos que las vibraciones adquieren niveles que no son compatibles con el funcionamiento de la máquina. Bien, vamos a ver un ejemplo más clásico y más palpable de lo que sería entonces el balanceo en un plano. Vamos a analizar, por ejemplo, un ventilador con 3 aspas. ¿Sí? Un ventilador con 3 aspas. Este ventilador con 3 aspas, ¿sí?, yo noto que está desbalanceado. ¿Cómo me doy cuenta que está desbalanceado? Porque está vibrando. Macanudo. Está vibrando. Entonces digo, a ver, ¿cómo me doy cuenta? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo balancearlo?
Entonces, lo primero que voy a hacer es voy a decir, bueno, de alguna forma, voy a determinar cuál es la masa exacta de cada aspa, ¿eh? Que suelen tener pequeñas diferencias de fabricación en función de las tolerancias con las cuales fueron fabricadas, y voy a determinar de alguna forma, por algún método, ¿m? Por algún método físico, ¿sí? Como el método de colocarlas sobre un borde y hasta que cuando llego a la posición de equilibrio, marcar ahí cuál es la posición del centro de masas, ¿sí? De alguna forma me las voy a ingeniar para determinar la masa de cada aspa, y la longitud que hay del centro, ¿sí? Del centro de rotación al centro de masas. Entonces, una vez que hice esto, una vez que determiné cuáles son las masas y cuáles son las distancias al centro de rotación, ¿sí? Hago mi esquema. Y dentro de mi esquema, ¿sí? Dentro de mi esquema ¿sí? Voy a determinar cuáles son las fuerzas, ¿sí? Que se generan en cada aspa. Voy a generar cuáles son las fuerzas que se generan en cada aspa. Entonces, una vez que conseguí determinar cuáles son las fuerzas que se generan en cada aspa, F1, F2, F1, F2, F3, ¿sí? Que dependen de la velocidad de rotación, que dependen de el radio, ¿sí? El radio o la distancia entre el centro de rotación y cada una de las masas, y de la velocidad angular al cuadrado, ¿sí? Una vez que determiné las fuerzas, y estas fuerzas son, si bien son entes vectoriales, ¿sí? Acá yo puse cuánto vale el módulo. Después más adelante vamos a poner manifiesto que son vectores. Entonces, una vez que pudimos determinar las fuerzas, ¿sí? Determinamos cuál es su resultante. ¿Sí? Determinamos cuál es su resultante. Entonces, la resultante esta que actúa sobre el vínculo es la que genera la reacción de vínculo. La resultante de las tres fuerzas F1, F2 y F3, y acá sí está puesto en sentido vectorial, ¿sí? La resultante de estas tres fuerzas es la que genera esta reacción de vínculo. Lo que yo voy a buscar, o que yo voy a querer, es generar una fuerza igual y contraria a esta, Fr. Quiero generar una fuerza igual y contraria a Fr, de forma tal de que se anule la reacción de vínculo. Si yo consigo, ¿y cómo consigo colocar una fuerza Fr que sea igual y contraria a esta que está acá? ¿Cómo consigo colocar una fuerza de balanceo que sea igual y contraria a esta fuerza resultante? ¿Sí? Y esta lo voy a conseguir, ¿sí? Con una fuerza que tenga igual dirección y sentido contrario, ¿sí? Colocando sobre esta dirección en algún lugar, una masa de balanceo a una distancia determinada del centro de rotación. Es decir, si yo coloco en algún lugar de esta recta de acción, ¿sí? Coloco una masa determinada, ¿sí? A una distancia determinada, voy a tener que la fuerza que se genera, la fuerza azul que se genera en contraposición a esta resultante roja que está acá, va a ser mi fuerza de balanceo, va a ser la fuerza con la cual yo consigo balancear. Y la masa que coloco va a ser la masa de balanceo. Va a ser el equivalente al plómito en la rueda cuando la llevo a balancear. Claro, el tema, esto es muy lindo, esto es fantástico, genial.
el problema es el siguiente. Tengo una ecuación y dos incógnitas. Una ecuación, dos incógnitas. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, por lo general, la masa de balanceo no la puedo poner en cualquier lugar. Por lo general, la masa de balanceo no la puedo poner donde se me cante. Por lo general, la masa de balanceo la tengo que poner en algún lugar físico posible que esté conectado al rotor. La tengo que colocar en algún lugar físico posible que esté conectado al rotor. Eso me acota mucho las posibilidades que tengo de elegir el RB. Me acota mucho las posibilidades que tengo de elegir. Entonces, por lo general, por ejemplo, en el caso de la rueda de automóvil, yo no puedo poner la masa de balanceo a 5 metros del centro de rotación. ¿Por qué? Y porque la llanta, ¿sí?, va a tener un radio determinado, voy a tener que estar a 25 250 milímetros, por ejemplo, del centro de rotación, ¿sí? Y que el único lugar donde puedo ponerlo es ahí. Entonces, por lo general, en todos los problemas vamos a tener que, o bien, el radio donde va la masa de balanceo, o bien, es un dato físico del problema, porque me van a decir, puede balancearse en esta zona, ¿sí? Entonces voy a tener que adoptar ese radio de balanceo, y si no tuviera el dato físico exacto, ¿sí?, voy a tener un radio, o sea, voy a tener un campo de variación entre el cual puede estar aplicado ese radio RB, y si tuviera que elegirlo, es decir, si no estuviera determinado, voy a decir que ese radio R sub P va a ser igual al radio mayor de todas las masas que yo tengo dando vuelta. El radio, si tuviera, o sea, si no es un dato, ¿sí?, o si físicamente ya no tuviera ya determinado es dónde va, a qué distancia tengo que ubicar la masa de balanceo, entonces voy a decir que voy a determinar que el radio de balanceo va a ser igual al radio mayor de todas las masas que tengo involucradas en este desbalanceo. En este caso, por ejemplo, que tenemos en pantalla, tenemos R1, R2 y R3. Acá, claramente, R2 es el mayor de todos los datos, de todos los radios que tenemos, de todas las masas involucradas. Entonces, en este caso en particular, nosotros adoptaríamos, si no me dieran ya un radio donde colocarlo, un lugar donde colocarlo, ¿sí?, me están diciendo que RB va a estar ubicada a un radio de igual a R2. Igual a R2, en este caso en particular. Genial. Entonces ya tenemos resuelto el problema del balanceo en un plano, o resuelto el tema del balanceo estático. ¿Lo tenemos resuelto? Vamos a ver. Ahí está, ahí lo resolvimos. Entonces, colocamos una masa MB de balanceo a una instancia RB. Como RB, el radio de balanceo ya lo determinamos, como RB ya lo determinamos, entonces vamos y hacemos el cálculo. Y nuestra masa de balanceo va a ser igual a FR, del cual, como de todo vector, calculamos su módulo, ¿sí?, con la expresión que FR es igual a F1 al cuadrado más F2 al cuadrado más F3 al cuadrado, ¿sí? Entonces, con esta expresión, calculamos la masa de balanceo, ¿sí? Calculamos la masa de balanceo y problema resuelto. ¿Está resuelto el problema? Me están diciendo que lo tengo que poner acá, a esta distancia. ¿Cuál es el problema que yo tengo acá? El problema que tengo acá es que donde tengo que poner la masa de balanceo, no tengo nada. Caramba. Yo la masa de balanceo la puedo poner o acá, en el aspa 3, o en el aspa 2, ¿sí? O puedo poner un poco y un poco,
Sí, pero no lo puedo poner acá. Acá no tengo nada. O sea, hay aire ahí. No puedo poner una masa de nada. Genial. ¿Y cómo resuelvo esto? Y esto se resuelve fácilmente. Yo tengo que, la fuerza de balanceo es esta, la recta de acción es esta. Entonces, lo que voy a hacer es, en los lugares donde yo tengo la posibilidad, en los lugares donde yo tengo la posibilidad de colocar las masas de balanceo, que son en el aspa 3 y en el aspa 2, ¿sí? Voy a descomponer FB en una FB en el aspa 3 y una FB en el aspa 2. Y vuelvo a hacer ahora el mismo planteo que hice antes. Entonces digo que voy a poner una masa de balanceo 3 a una distancia RB3, ¿sí? A una distancia RB3, y acá voy a poner una masa de balanceo MB2 a una instancia RB2. ¿Sí? Acá ya en la expresión puse las dos iguales, ¿sí? Porque dijimos que adoptábamos como término que acá está mal esto lo tengo que cambiar, ¿sí? Esto está mal, acá va RB2, ¿sí? Entonces, calculamos cuál es la masa MB2 y cuál es la masa MB3, ¿sí? MB3 a la distancia RB girando a la velocidad omega va a generar la fuerza RB3. La fuerza, la masa MB2, ¿sí? Girando sobre el aspa 2 a esta distancia RB2, ¿sí? Va a generar una fuerza FB2. La composición de FB2 con FB3 me genera la fuerza de balanceo que yo estoy buscando. Entonces, el problema de que en la masa debería poner en un lugar donde no había nada, lo resolvemos de esta forma, descomponiendo la fuerza, ¿sí? En las direcciones en las cuales sí puedo colocarlas y generando la fuerza de balanceo en esa dirección. Vamos a ver un pedacito de un video en el cual les muestra cómo se Bien. Bueno, vamos a buscar, voy a salir de esta pantalla, voy a buscar el video. No lo Perdón, reproduzco. Carlos, ¿puedo hacer una Sí, pregunta? sí, Eh, Fede, vos no, ¿quién dijiste, habla? Ah, Fede, eh, sí, contame. ¿dónde ponías la masa? Ponele en el aspa 3. Volvemos. Acá está. Sí. Y das para 3. Sí, acá. ¿Dónde ubicás el MB3? Lo calculamos, el MB3. No, no, pero bueno, entonces, ¿cuál sería el radio B3? ¿Cómo lo El radio determinás? B3, el radio B3 es el mismo que el radio de B2. Dijimos que adoptábamos el criterio de que usábamos como radio de balanceo el más alto. ¿Sí? O lo adoptás, ¿sí? Según donde vos lo puedas colocar. Si de repente vos acá, en donde está colocado ahora B3, MB3, tenés un hueco donde vos no podés ponerlo, ¿sí? Entonces, o lo corres un poquito, o sea, pero es un dato que determinás vos a priori. Ok. ¿Ok? ¿Sí? Siempre, o sea, siempre por lo general, siempre los lugares de balanceo, ¿sí? Están acotados o están determinados. ¿Sí? Ahora vamos a ver en el video que les voy a pasar ahora que yo lo incrusté en el PowerPoint pensando que podía compartirlo desde acá de la aplicación, no, pero tengo que ir al video exclusivamente. Así que yo voy al video y vamos a ver un videito de cómo se puede balancear con métodos un poco más modernos que estos. ¿Mm?
Así que ahí vamos. Bien, vamos a compartir. Acá estamos. Esta es una máquina moderna de balanceo. Para balanceo en un plano. Esta máquina está diseñada para hacer balanceo en un plano o en dos planos, que es lo que vamos a ver después de esto. ¿Sí? Entonces, la máquina básicamente hace dos cosas. Lo primero que hace la máquina es tiene un sensor de vibraciones, que es este que está acá. ¿Sí? Y lo segundo que va haciendo, vamos a... Y lo segundo que va haciendo, ¿sí? Va a colocar, ¿sí? Y fíjense, vamos a pararlo, fíjense, acá tenemos la parte central del disco, donde van apoyadas las palas del rotor que estamos balanceando, ¿sí? Y fíjense que cada uno de estos agujeros son agujeros en los cuales se pueden colocar masas de balanceo, ¿sí? En cada uno de esos agujeros. O sea, no tiene infinitas posibilidades. O sea, ya los radios de balanceo, en este caso, es la distancia que va desde este punto hasta el punto de donde tengo el hueco para colocar la masa específica para balancear. Entonces, estas instrucciones se colocan en la máquina. También se coloca una cinta de papel brillante tipo espejo múltiple para que un lector láser vaya midiendo las revoluciones del rotor. Ahí vamos a sacar esto de acá en medio. Entonces, fíjense que acá tenemos nuestro rotor, ¿sí? Entonces, en la máquina se va a colocar en una posición que determinamos a priori, ¿sí? Se va a colocar una pesa de prueba, ¿sí? Y a partir de la pesa de prueba que se coloca, vamos a ir apurándolo un poco. O sea, acá tenemos nuestra referencia, ¿sí? Entonces, la máquina va midiendo y va centrando las revoluciones contra las vibraciones que va generando. ¿Sí? En la pantalla que ustedes tienen acá al costadito, se puede ver, en la pantalla se puede ver, ya que cuando termina cada pasada, ¿sí? En la máquina va generando, ¿sí? Cuáles son los niveles de vibración, y va a ir sugiriendo determinadas aproximaciones. Vamos a ver, ponemos adelante. Ahí yo voy a retirar la pesa de prueba, y voy a colocar según las indicaciones que me da la máquina, y se vuelve a probar, ¿sí? O sea, esta es una primera aproximación y después se hace una siguiente aproximación. Y ustedes fíjense que cuando yo coloco estas dos pesas en la posición, por ejemplo, acá 3 y 4, ¿qué es lo que me está diciendo? Lo que me está diciendo es que la fuerza no pasa necesariamente
por la dirección, si este es el centro O, no pasa por la dirección O3 ni por la dirección O4, sino que pasa por una dirección intermedia en la cual no tengo un lugar donde poner las pesas. Si no, pondría una pesa por el total acá en el medio. ¿Sí? Entonces, como no tengo esa posibilidad, esa fuerza intermedia que pasa entre la clavija, donde va la clavija 3 y la clavija 4, que sería una fuerza que, siguiendo la flecha, sería una fuerza de este tipo, ¿sí? La consigo con dos pesas distintas, con dos masas de balanceo distintas. ¿Sí? El video está muy bueno, está muy interesante. Lo pueden ver entero después, dura pocos minutos. Tiene después una corrección, donde agrega, fíjense, pequeñas masitas más para corregir un poquito más el desvío, y ahí ya queda balanceado el rotor. Carlos, Sí, señor. una pregunta, ¿por qué se pone la pesa de prueba al principio? Claro, como yo lo mido, para que lo paramos, ahí está. Como yo mido vibraciones, básicamente, siempre pongo una prueba de inicio, ¿sí? Una pesa de inicio que me fuerza una vibración en algún sentido, ¿sí? Y que me da una sensibilidad mayor. ¿Está claro? Ah, ok, para exagerar, digamos, las cosas que hay, ¿no? Es como que tengo yo ya tengo, yo no tengo exactamente los valores, cuando yo les dije, yo mido el peso exacto y mido la distancia exacta de las aspas, ¿sí? Estaba siendo un poco romántico ahí, porque en la práctica, ya y salvo elementos muy simples, es muy difícil hacer esto. Yo en la práctica no sé dónde, ni cuánto vale cada M, ni cuánto vale, ni cuánto vale cada M, ni cuánto vale la distancia. ¿Sí? La distancia de la ubicación del centro de masa de cada pala. Entonces, midiendo vibraciones, yo empiezo con el sistema, ¿sí? Y con ya de alguna forma exagerando, poniendo una pieza de prueba, ya genero con esa, tengo una referencia contra la prueba que yo hice primero, ¿sí? Que lo toma el sistema computarizado. A partir de esa referencia que yo tengo, después lo voy modificando. Por eso saca la pesa de referencia y el sistema ya me dice, mira, tenés que colocar en tal y en tal posición. ¿Está claro? Perfecto, gracias. Genial. Bien, volvemos al PowerPoint. Entonces, salimos de acá. Volvemos al PowerPoint. Vamos acá a balanceo. Volvemos. Acá estamos. Entonces, genial. Macanudo. ¿Qué tenemos acá? A ver. Entonces. Vamos a ver. Ahí estamos. Genial. Entonces, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos un rotor donde las masas que importan están no están en un plano, están distribuidas a lo largo, del eje. ¿Sí? Ya no tengo un mecanismo tan sencillo como el de una hélice o como el de una pala de un ventilador. ¿Sí? Acá tenemos que los rotores que se generan, ¿sí?
rotor, o sea, que tengo, o sea, está distribuido a lo largo de toda la superficie. Esta distribución de masas, ¿sí? En líneas generales, yo puedo representarla como un rotor sólido en el cual, o como si fuera un eje grande, ¿sí? En el cual cada pedacito o cada hélice de la turbina, cada rueda de álabes de la turbina, ¿sí? La puedo representar como una de las franjas que yo tengo acá en este rotor, ¿sí? En el cual, en cada una de ellas, tenemos que tiene una masa determinada y que tiene un centro de masas determinado. Y que además ese centro de masas determinado que tiene cada sector que estoy analizando está más o menos descentrado, o sea, si tiene mayor o menor excentricidad. Entonces, en función de esa excentricidad que tiene cada una de las franjas que yo estoy analizando, en función de la excentricidad que tiene cada una de las franjas que yo estoy analizando, voy a tener que en cada franja en particular se va a generar una fuerza determinada. Entonces, estas fuerzas que se generan, ¿sí? Donde yo ya no puedo considerar que todas las masas intervenientes están en el mismo plano, o sea, el desbalanceo que se genera en este caso lo vamos a denominar balanceo dinámico. Es decir, la distribución de masas no se genera en un solo plano, sino que se genera a lo largo del espacio. Entonces, ¿y cuál es la primera observación que me genera este desbalanceo dinámico? Desbalanceo dinámico, el primer tema o la primera lucecita que me enciende es que un rotor de estas características puede estar estáticamente balanceado y no dinámicamente balanceado. ¿Cómo es esto? Bien, vamos a suponer que todos los elementos que yo tengo, están todos perfectamente balanceados. Es más, con excepción del primero y del último. Y el primero y el último voy a decir que los dos tienen inclusive hasta la misma masa. Hasta la misma masa. Voy a decir que M1 es igual a M2 y que además que la distancia R2 es igual a R1, con una diferencia, o sea que están descentrados, o sea que no están en la misma, o sea, están en direcciones contrarias. ¿Sí? Están en direcciones contrarias, exactamente contrarias. Entonces, cuando yo vuelvo a mi máquina de balanceo, cuando yo vuelvo a la máquina con que balanceaba anteriormente, ¿con qué me voy a encontrar? Me voy a encontrar que cuando yo balanceo este rotor, ¿sí? Lo que me aparece es esta imagen en el experimento. Es decir, que estáticamente el rotor está balanceado, ¿sí? Aunque yo ya sé, antes de hacer el experimento, que el rotor no está balanceado. O sea, ¿y por qué sé que no está balanceado? Sé que no está balanceado porque se generaron vibraciones en los apoyos, que no deberían haberse generado.
y además porque yo ya sé de antemano, ¿sí?, de que la primera paleta y la última paleta de la turbina, o sea, la primera rueda de álabes y la última rueda de álabes, yo sabía que no estaban balanceadas. Pero desde el punto de vista estático, o sea, un rotor puede estar estáticamente balanceado, pero dinámicamente no. Y se generan de todas formas, se generan reacciones en los vínculos, ¿sí? Acá tenemos el caso, en el caso A, es un rotor que, o sea, estamos simbolizando un rotor estático, en el cual, en los dos apoyos sobre los cuales está el eje, se nota que las fuerzas, o sea, las fuerzas de vínculo, reacciones de vínculo, ¿sí?, tienen las dos el mismo sentido. Y en un desbalanceo dinámico, ¿sí?, ambas reacciones tienen sentidos contrarios. Vamos a ver cómo resolvemos. O sea, ya determinamos qué es el desbalanceo estático. Ya determinamos qué es el desbalanceo estático. Vamos a ver ahora cómo generamos el balanceo de esto. ¿Cómo les parece a ustedes que podríamos generar el balanceo? O sea, ¿dónde pondríamos la masa de balanceo? Bien. En realidad, Perdón, Carlos, sí, ¿podrías definirlo de vuelta, desbalanceo dinámico, así bien resumido? sí. Como, El desbalanceo dinámico es el desbalanceo que se genera en rotores, cuya distribución de masas, ¿sí?, no está distribuida en un solo plano, sino que está extendida en el espacio. Y se manifiesta básicamente por la aparición de vibraciones indeseables en los apoyos, ¿no? Bien. ¿Quedó claro? sí, y una pregunta. Dale. En el ejemplo anterior, la única forma de que esto esté balanceado dinámicamente sería que cada paleta esté balanceada estáticamente. Si cada paleta estuviera balanceada estáticamente, entonces sí estaríamos, sí sería exactamente, estaríamos en un caso de balanceo estático y dinámico. Es más, de hecho, cuando nosotros balanceemos dinámicamente el rotor va a estar estática y dinámicamente balanceado. Ok. Listo. Seguimos. Entonces, lo que vamos a hacer es, esto, si vemos una vista, o sea, acá tenemos la idea es que tenemos un eje en el cual representamos tres masas que pueden ser los discos de álabes de una turbina, que puede ser un cilindro grande, que puede ser 1000 cosas, ¿sí? Entonces, puede ser un estator de un motor eléctrico. Entonces, y estos están desfasados también en distintos ángulos, no están todos en el mismo plano. Pero esto visto de frente, ¿sí?, la forma de generar el balanceo es, yo quiero buscar la forma de que en los apoyos A y B, no haya reacción de vínculo, es decir, que no tenga fuerza en los vínculos debido, ¿sí?, a las fuerzas de rotación. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a tomar
voy a colocar una fuerza en el plano verde, que lo llamé que es plano de corrección izquierdo, ¿sí? Voy a colocar una fuerza en el plano de corrección derecho, es decir, una fuerza de balanceo en el plano verde, una en el plano amarillo, ¿sí? Y esta, para determinar cuánto valen las fuerzas de balanceo, lo que hacemos es tomar ecuaciones de momento con respecto a algún punto, por ejemplo, el punto A, ¿sí? Sabiendo ya que la fuerza en la reacción en B va a ser nula, ¿sí? Entonces, al tomar una ecuación de momentos y al tomar una sumatoria de fuerzas, ¿sí? Una sumatoria de fuerzas, yo voy a tener dos ecuaciones con dos incógnitas, con las cuales voy a poder generar cuáles son las fuerzas que se generan, o sea, que tengo necesidad de generar en los planos de apoyo. Esto de punto de vista muy teórico. Ahora, si yo quisiera en la práctica, o sea, visto de costado, las masas estarían distribuidas de esta forma y tendría las masas de balanceo, ¿sí? En el lado izquierdo, el left, y el derecho, right. Pero bien, vamos a verlo con un ejemplo un poco más sencillo, ¿sí? Supongamos que tenemos nuestro rotor, ¿sí? Y que tenemos tres masas, ¿sí? Que me generan, o que son las que me ponen de manifiesto, el desbalanceo del rotor, ¿sí? Y yo ya sé que tengo dos planos posibles, o sea, que los planos de balanceo en los cuales tengo que balancear son un plano de corrección derecho y un plano izquierdo. Acá que está en turquesa y que está en color mostaza oscuro, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo, mis fuerzas de desbalanceo las tengo, o sea, la masa de balanceo que genere la fuerza de balanceo la voy a tener que colocar en estos dos planos. Alguien me preguntaría, ¿podría poner las masas de balanceo en un solo plano? Y físicamente es no es factible colocar, o sea, en un solo plano de balanceo y hacer coincidir que las dos fuerzas, ¿sí? Que las fuerzas en los apoyos se anulen, ¿sí? La forma de hacerlo es con dos planos de balanceo. Ahora bien, Carlos, los planos de balanceo podrían estar colocados en los apoyos. Sí, pueden estar colocados en los apoyos. Lo que pasa es que no siempre es posible colocar, en el caso de una turbina, o sea, va a ser, por ejemplo, volvamos a la imagen de la turbina. Acá está. Acá tenemos la turbina. Los apoyos de la turbina son este que está acá y este que está acá. Es muy difícil colocar, o sea, que generar el plano de corrección justo en el apoyo. Es muy difícil. O sea, sí sería fácil, por ejemplo, que un plano de corrección sería, por ejemplo, este disco que está acá. ¿Sí? En el cual, en este disco sí puedo colocar una masa de balanceo, ¿sí? En algunos casos en los cuales tenemos que el cuerpo pasa por encima y está en el mismo plano del apoyo, se puede colocar la masa de corrección en el mismo plano del apoyo. Pero volvamos al problema este. Entonces, tenemos dos planos de corrección. ¿Qué quiere decir? Que en estos planos, ¿sí? Yo voy a colocar, en algún punto de estos planos, voy a colocar masas para corregir
el desbalanceo dinámico. En algún punto de estos planos, de este plano verdecito, de este plano amarillito que está acá, en alguno de estos puntos voy a colocar masas de corrección. ¿Y cómo hago para determinar cuánto valen las fuerzas que tengo, o sea, que tengo que generar en cada plano, ¿sí? Para que las reacciones de vínculo van al cero? Bueno, lo primero que voy a hacer es, voy a calcular las fuerzas. Voy a calcular las fuerzas que tengo, ¿sí? Y las fuerzas están todas descentradas, como les pasó a ustedes en el TP de árbol. Las fuerzas están aplicadas sobre el árbol, ¿sí? Pero están descentradas, ¿sí? Entonces, vamos a hacer algo muy parecido a lo que hicimos en el TP de árbol. Vamos a colocar un plano vertical, vamos a colocar un plano horizontal, ¿sí? Y vamos a proyectar las fuerzas, ¿sí? En un plano vertical y en un plano horizontal. ¿Sí? Entonces, una vez que hicimos esto, hacemos nuevamente, o sea, la proyección, o sea, hacemos para cada plano, hacemos una ecuación de momentos, ¿sí? Y una ecuación de fuerzas, ¿sí? De equilibrio de fuerzas, considerando que las reacciones en los apoyos son nulas, ¿sí? De esta forma, voy a tener que empezando por el plano horizontal, voy a tener en el plano de corrección izquierdo, voy a tener cuál va a ser la reacción. O sea, cuánto vale el monto de la fuerza de balanceo que tengo que generar, ¿sí? En el plano horizontal, en el plano izquierdo. Acá lo mismo en el plano derecho. Y lo mismo en el plano vertical, en el izquierdo y en el derecho. ¿Sí? Cuando yo componga la fuerza RL vertical con la horizontal, voy a tener la fuerza que yo necesito realmente en cada plano. Es decir, con esta proyección, que es muy parecida a lo que hicimos en el trabajo práctico de árbol, con esta proyección, nosotros tenemos que ya calculamos las fuerzas. Y una vez que calculamos la fuerza que yo necesito, una vez que calculamos la fuerza necesaria, ¿sí? Y acá ya tenemos los planos puestos tenemos los planos ya más fáciles de ver ahora, ¿sí? Una vez que yo calculé cuáles son las fuerzas, la fuerza derecha y la fuerza izquierda, que es la verde y la amarilla, ¿sí? Una vez que calculé las fuerzas, lo único que me resta decir es, bueno, ahora bien, ¿dónde pongo cada masa? ¿Dónde pongo cada masa? Y bueno, ¿dónde pongo cada masa? En la recta de acción, voy a colocar la masa de corrección en el plano izquierdo y la masa de corrección en el plano derecho. Esta masa de corrección la calculo de una forma muy similar a como la calculé en el caso dinámico. Y la única diferencia que voy a tener, que tengo en el caso dinámico, es que también en este caso, para que quede completo el círculo, tengo que colocar cuánto valen los ángulos, con respecto a algún eje, para decir, bueno, la masa lo coloco, y cuando tengo que darle la instrucción a un operario para que coloque la masa, le voy a tener que decir, bueno, tiene que colocar una masa de, por ejemplo, de 25 gramos, ¿sí? A una distancia de 200 milímetros y un ángulo de 35 grados. ¿Sí? Yo acá en el caso las hice con el mismo sentido a efectos de simplificar el dibujo. Por lo general es muy raro que den parecidas, o sea, por lo general
suelen dar en sentidos bastante contrarios y suelen suelen tener bastante diferencia entre una y otra. Pero básicamente esta es la idea Les quería teórica contar que yo quería que que se lleven hoy. Les voy a mostrar, voy a salir de acá. Vamos a salir de acá. Y vamos a ir. Bien. Acá tenemos el mecanismo el mismo mecanismo muy similar al anterior, un mecanismo muy similar al anterior. Este video dura unos 10 minutos, no los voy a torturar los 10 minutos con el video pero sí les voy a ir mostrando, ¿ya? O sea, cuando balanceamos en dos planos, acá tenemos que nos indica cuáles son los planos de balanceo. Acá es un plano rojo, que es el plano 2, y un plano verde, que es el plano 1, que es el equivalente a lo que yo le mostraba hoy en la turbina, ¿sí? Que yo o sea, que no balanceo, o que es muy difícil balancear en el apoyo, ¿sí? Entonces, balanceamos en planos que están alejados del apoyo. Y fíjense que tenemos dos sensores, y acá el sensor de movimiento se genera o sea, por una cuestión constructiva, se coloca sobre el eje, a ver si lo muestra más adelante. Bueno, no lo está mostrando. Bueno, esto es otro mecanismo. Bueno, coloca la cinta sobre el eje de forma tal de irme. Acá está. Coloca la cinta sobre el eje de forma que la medición se hace de costado y no de frente, ¿sí? Y en el display de la máquina, ¿sí? Tienen además que es un balanceo dinámico. Y acá tenemos los dos planos y el mecanismo es muy parecido. Vamos a ir adelantándolo. El mecanismo es muy parecido al anterior, donde genera también con unas pesas de referencia y después la máquina va tomando las mediciones, ¿sí? Compatibilizando las revoluciones de giro con las vibraciones que va generando, ¿sí? Y nos va indicando en el display cuáles son los pesos a colocar en cada posición. Con lo cual queda balanceado el mecanismo. El tema con lo cual ya ahora estamos terminando es realmente no importante, es importantísimo. Y de hecho, fíjense que entre los rotores con los cuales se balancean por métodos parecidos a estos que estamos viendo, tenemos desde las turbinas de un avión de Boeing 787 hasta un rotor de una turbina de vapor de una central de generación de una turbina de vapor de una central eléctrica. Es decir, tenemos una variedad de maquinaria que necesitan de este tipo de elementos que es infernal.
Los problemas que vamos a hacer son realmente sencillos, son muy fáciles. Seguramente en los finales puede ser que entre algún problema de estos. Nosotros la semana que viene vamos a hacer un par, pero son realmente muy, muy sencillos. Todos son, o sea, son un poco laboriosos matemáticamente, por el sentido de que hay que componer fuerza y cosas por el estilo. Pero es casi más un problema de estabilidad que un problema de mecanismos. Por eso tampoco son tan complicados. Así que esto ha sido todo por hoy, estimados y estimadas. Vamos a ir, ahí está. Cualquier consulta